Lambo Gualtero, pertenezco a la Escuela de CEDU en el programa Licenciatura en Filosofía. Actualmente estoy cursando cuarto semestre. Ese es el curso de Filosofía Medieval. Bueno, la guía nos pedía que eligiéramos un problema de la actualidad que incluyera a Dios como debate de discusión. En este caso yo escogí eh, de la libre voluntad de la voluntad libre y Dios. En este caso, el filósofo que tomé en cuenta para esto fue San Anselmo de Canterbury. La tabla de contenido tenemos quién es San Anselmo de Canterbury, el caso problemático, solución desde el pensamiento de San Anselmo, listado de fuerzas del autor y conclusión. Bueno, ¿quién es San Anselmo de Canterbury? Fue un teólogo y filósofo que nació en el año 1033 en Oasta, Reino de Arles, y murió el 29 de abril de 1109. En Canterbury, Inglaterra, es conocido principalmente por su trabajo de la teología y filosofía medieval y porque fue arzobispo de Canterbury desde el año 1093 hasta el día de su muerte. Es uno de los grandes pensadores que tiene la Edad Media. Es un filósofo. Fue uno de los primeros filósofos en desarrollar argumentos racionales para la existencia de Dios y su obra más famosa fue Prologión. En el caso polémico que se plantea en esta exposición es sobre la voluntad libre y Dios, más coloquialmente llamémoslo el libre albedrío y Dios. Pues esto ha sido una problemática considerada desde hace mucho tiempo. Ha sido tratada antes de la Edad Media, durante la Edad Media y en la actualidad sigue siendo una problemática. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que se expone? Como Dios es omnipotente, omnivolente, entonces, si Dios creó el bien, también creó el mal. Y el mal significa el mal moral que existe en el mundo. Desde esta perspectiva nos podemos dar de cuenta de que, así como Dios creó el bien, también creó el mal. Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta? Nosotros como seres humanos, Dios nos otorgó ese don de elegir entre el bien y el mal de las cosas, entre hacer el bien en este mundo o hacer el mal. Entonces nosotros tenemos esa, esa libertad de tomar la decisión. Pero ¿por qué si Dios creó el bien, también tenía que crear el mal? Porque tal vez él llegó a pensar que tenía que todo tener un equilibrio entre las cosas. Entonces, es una problemática como mucho sobre, siempre ha sido como centro de debate Dios. Dios y las cosas, Dios y la ciencia, Dios y la fe. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta? Esto es algo que siempre va a estar en el mundo, siempre, desde tiempos inmemorables hasta el día de hoy podemos encontrar el bien moral y el mal moral. Eso significa que nosotros podemos decidir entre trabajar arduamente por algo o simplemente irnos por el camino fácil. En este caso es dedicarle trabajo, entusiasmo, tiempo, comprensión, todo esto y o irnos por el camino fácil que es obtener las cosas como robar, matar, violar, entonces todo eso. Nosotros como personas, como seres humanos, como Dios nos creó, entre hacer el bien y el mal es algo que ha trascendido, que está en nuestro ser de tomar esa decisión. Si nosotros decidimos hacer el bien o hacer el mal, es cuestión de nosotros, de todas formas, es un tema muy extenso que nosotros tenemos de hacer nuestra libre voluntad evadiendo las cosas buenas que Dios nos otorgó. Bueno, sigamos. Una posible solución, un punto de vista que nos otorga San Anselmo,
que abordó sobre esta problemática desde una perspectiva teológica y filosófica es sobre la existencia de Dios y la naturaleza del mal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que así como Dios nos dio ese poder de elegir las cosas entre el bien y el mal, porque Dios nos otorgó el don del libre albedrío a los seres humanos. Esa capacidad que Dios nos dio entre elegir el bien y el mal a la imagen y semejanza divina implica la capacidad de tomar decisiones morales y elegir entre el bien y el mal. ¿Qué quiere decir eso? Vuelvo y lo repito. Dios nos creó, Dios creó el bien y el mal. Nosotros somos quienes decidimos, estamos en la mitad de la balanza. Si decidimos irnos por el bien, hacer las cosas bien, intentar hacer las cosas bien porque no nos van a salir perfectas, o simplemente irnos por el camino del mal. De San Anselmo solamente dio su punto de vista sobre la existencia moral en el mundo. Toda acción tiene su reacción. Si hacemos las cosas mal, mal nos irá. Si hacemos las cosas bien, toda que nos vaya bien. También esto tiene que tener, desde el punto de vista de San Anselmo, esto tiene su desafío. Hay que tener en cuenta que San Anselmo solo nos dice nosotros somos quienes decidimos. Nadie más puede decir por nosotros porque no nos están obligando. Es una decisión que se tiene que tomar a conciencia, mirando desde el punto de vista de uno si decide hacer las cosas bien, por el camino del bien, o solamente tener el libre albedrío de hacer y deshacer en este mundo. Bueno, ideas de fuerza. Estas son las que presenta el autor, San Anselmo de Canterbury, y son alrededor de 6 que creí que fueron como las más importantes. La primera es el libre albedrío como don divino. Es un don que Dios nos otorga como seres humanos, reflejado pues a la imagen y semejanza de las cosas. Capacidad de elección moral. Esto enfatiza en el libre albedrío, implica la capacidad de tomar decisiones morales entre elegir el bien o el mal de las cosas. Consecuencias de la libertad humana. Esto es las consecuencias son las reacciones de las acciones que tomamos. Solamente Dios nos concedió la libertad humana. La cuarta es desafíos para la comprensión divina. La existencia del mal moral pues plantea ciertos desafíos entre la relación de la libertad humana y la voluntad divina de Dios. Como número 5 podemos encontrar imagen y semejanza divina. Entre esto es entre la capacidad de elección moral de Dios a través de los seres humanos que reflejan la imagen y la semejanza de Dios a través del libre albedrío. Quiere decir que nosotros simplemente somos los que decidimos. Y último, podemos encontrar la compatibilidad de la libertad con la bondad divina. Entonces, es compatible con la vida a pesar de las consecuencias del mal moral. Nosotros tenemos que asumir las consecuencias de las cosas que hacemos. Y las referencias bibliográficas de donde saqué esta información. Agradezco mucho por su